Y el Señor me ha dado una palabra, y le decía a mi esposa hace algunas horas, el Señor me dio una palabra que para mí es bien preciosa, porque venía orando durante toda la semana a pesar de todo el trabajo, el desgaste físico, y meditaba en algo que el Señor me estaba dando y me llevó a una palabra bien especial que es la enseñanza para esta tarde. Y antes de ir allá le invito a que ahí donde está cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde pidiendo tu paz, para que en medio de la paz la semilla de tu palabra pueda ser sembrada y pueda, Señor, cumplir el propósito para la cual tú la envías. Que cada uno de los que hoy está presente aquí pueda recibir la revelación que viene de los cielos, la voz, Señor, que desciende para traer enseñanza, para traer instrucción, pero también quizás corrección, pero también convencimiento. Gracias, Señor, por esta oportunidad linda que tú nos das de poder reunirnos en esta tarde de sábado y poder, Señor, darte la gloria, la honra y disponernos para recibir de ti tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser. Amén. Le invito a Génesis capítulo 22, verso número 14. Génesis capítulo 22, verso número 14. Dice la escritura: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová, ¿será qué? Será provisto. Cuando Abraham tiene esta revelación en este monte, y ahorita vamos a retomar un poquito el contexto de lo que está hablando este capítulo 22. Quise empezar con esto porque dice que Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Y la palabra Jireh significa o se traduce como proveedor o el que se provee. Por eso dice Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cuando se nos habla acerca de Jehová Jireh o Jehová proveedor, o pensamos en Dios proveedor, nuestra mente casi que de forma automática se va a pensar en el dinero. Tenemos que ser sinceros, ¿cierto? Jehová provee dinero. Y cuando pensamos solamente en eso, reducimos a la mínima expresión lo que en realidad este pasaje nos está queriendo enseñar. Porque si solamente usted piensa, Jehová proveedor, ay, me va a dar dinero, usted está reduciendo a Dios a algo tan pequeño, pero tan pequeño, y se está perdiendo de cosas muchísimo más valiosas que el dinero. Y vamos a mirar un poquito qué significa todo esto. Entonces aquí encontramos en este verso 14 cómo Abraham llama a este lugar Jehová proveerá, Jehová Jireh. Y por eso al final la expresión dice, en el monte de Jehová será provisto. Ahora fíjense esto, Jehová Jireh significa el que provee, o Jehová se provee a sí mismo. Y vamos a mirar algunos versos, algunos ejemplos que nos ilustran un poquito qué es lo que Dios provee, para que de pronto nos salgamos un poquito del esquema de pensar dinero. Y vamos a mirar, por ejemplo, en la escritura, en primer libro de Samuel capítulo 16, primer libro de Samuel capítulo 16, versículo 1. Primer libro de Samuel 16:1. Mire lo que dice. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel?
llena ahora tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos, ¿qué? De sus hijos me he provisto. Jehová Jireh, el que se provee a sí mismo. Dice, yo me he provisto ¿de qué? De un rey. Él mismo buscó la provisión que él mismo iba a usar para beneficio del pueblo. Miremos el Salmo 68, verso número 10. Y ya vamos a ir entendiendo esto y poniéndole orden a esto. Salmo 68, verso 10. Mire lo que dice: los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, ¿has qué? ¿Has provisto a quién? ¿Y quién es el pobre? ¿El que no tiene dinero? Habla de un pobre de espíritu, de uno que tiene necesidad de Dios. Y por lo tanto, cuando el Señor ve a alguien que tiene un corazón pobre, es decir, que tiene necesidad de Él, Él provee para ese pobre. Ahora miremos 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Mire lo que dice: y el que da semilla al que siembra. Mire que desde ahí ya hay provisión. Y no está hablando de dinero. Y el que da semilla al que siembra, ¿y qué más? Pan al que come. ¿Qué más va a hacer? Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará ¿qué? Miren, no habla de dinero en ninguna parte. ¿Y por qué yo le hago tanto énfasis en esto? Porque tristemente, cuando buscamos a Dios, un gran porcentaje de personas lo buscan por un beneficio financiero. Para que Dios me dé, para que Dios me sane, para que Dios me prospere, para que Dios me ayude y me saque del problema en el que me metí. Y no que Dios no lo pueda hacer y que Dios no lo haga. Pero debemos aprender a dimensionar a Dios como en realidad Él es, para que nuestra perspectiva de Él y nuestro acercamiento a Él sea en realidad con una visión correcta de quién es Dios. Porque cuando usted mira a Dios solamente como, ay, Él es el, si yo voy a ir a la iglesia porque si no voy a la iglesia esta semana no me va a ir bien en el trabajo. Y entonces, ¿qué estás pensando? Voy a la iglesia porque me va a ir bien en el trabajo y entonces me van a pagar la semana completa y voy a tener dinero para X, Y o Z cosa. Y nos estamos perdiendo de muchas más cosas que hay en el marco de lo que Dios es, cuando lo reducimos solamente a la mínima expresión que es el dinero. Y entonces aquí dice, el que da semilla al que siembra. ¿Qué es la semilla en la escritura? Es la palabra de Dios. Cuando usted va a Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador, desde el versículo 19 en adelante, Jesús está explicando la parábola y dice, la semilla es la palabra, es el evangelio. Y entonces Él es el que da la semilla. ¿A quién? Al que siembra. Y el pan, palabra, al que tiene hambre y necesita comer. Ese que da semilla y que da pan es el que proveerá y multiplicará vuestra sementera, vuestra bodega, vuestros recursos, para que entonces aumenten también los frutos de vuestra justicia. Recordemos, Salmo 119, 172 nos dice que la justicia son todos sus mandamientos. Ahora miremos otro verso más, Proverbios capítulo 2, versículo 7.
Solamente le estoy dando algunos ejemplos. Hay muchísimos más. Proverbios capítulo 2, versículo 7. Fíjese lo que dice. Él provee ¿de qué? Mire esto. Si dice que Él provee de sana sabiduría, es porque hay alguien más que provee de una sabiduría que no es sana. ¿Sí o no? Entonces Dios es el que provee de sana sabiduría. Y fíjese a quiénes. A los rectos. Está hablando de aquellos que ya han alcanzado un tercer nivel de elevación. Porque ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 20 y 21 dice: andarás por el camino de los buenos, por las veredas de los justos. Los rectos heredarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Entonces primero son los buenos, luego son los justos, después vienen los rectos. ¿Y quién es un recto? Uno que no se aparta ni a la derecha ni a la izquierda. Y entonces a esos rectos dice él, la palabra, que Él le va a proveer sana sabiduría. Y fíjense este otro. Regresémonos a Génesis 22. En el mismo pasaje que estamos iniciando esta enseñanza. Verso 8. Génesis 22, verso 8. Va Abraham con su hijo Isaac. Y cuando van de camino, Isaac comienza a mirar, ok, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos todo lo necesario excepto el cordero. Papá, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos todo, pero ¿a dónde está el cordero? Y vea lo que dice el versículo 8. Respondió Abraham: Dios, ¿qué va a hacer? En el 14 dijo, llamó a ese lugar Jehová Jireh. Jehová se proveerá. Y acá está diciendo en el 8, Jehová se proveerá de cordero para el holocausto. Hijo mío, ¿qué quiere decir todo esto? Fíjense en lo siguiente. Dios no hace nada sin un propósito. Vuelvo y se lo repito. Dios no hace nada sin un propósito. Dios no es como quizás algunos de nosotros que nos despertamos en la mañana y no sabemos qué vamos a hacer. No, Dios sabe exactamente qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuándo lo quiere hacer y de qué manera lo quiere hacer. Y cuando Él tiene un propósito, entonces Él hace un plan para alcanzar ese propósito. Y en ese plan que el Señor hace, entonces Él establece toda una lista, por decirlo así, de requerimientos para poder alcanzar el propósito. En todo este proceso de remodelación que nos ha tocado hacer, ha sido arduo la tarea, pero qué difícil es en un proceso de remodelación poder establecer exactamente una lista de materiales a utilizar. Y lo he platicado con diferentes personas en el proceso y vuelvo a la misma conclusión. Es mejor hacer las cosas nuevas. Porque cuando haces las cosas nuevas, sabes exactamente, dependiendo del plan que haces, qué vas a requerir para eso. Pero cuando estás remodelando, tú empiezas con un plan más o menos. Ok, esto es lo que vamos a hacer, esta es la afectación que tenemos y establecemos ese plan de acuerdo a lo que vemos, a lo que se puede ver. Pero ¿qué pasa? Comenzamos a demoler, a quitar, y nos vamos encontrando con cosas que no nos imaginábamos, que no contábamos con ellas y que nos implican. Entonces, nos encontramos con esto, ok, entonces hay que agregar esto. Y después nos encontramos con otra cosa, hay que agregar otra cosa. En este proceso, en estas últimas 2 semanas,
hemos tenido potencialmente 5 accidentes en donde gracias a la mano de Dios nadie ha salido lesionado. Desde techos que se caen, trozos de madera, escaleras que se echan a perder y queda gente colgada en el techo. Y ni le menciono más cosas para que no se asuste. Ahora, ¿qué voy con esto? Que en ese plan, cuando empezamos, hicimos un plan y empezamos, ok, vamos a hacer esto, este va a ser el alcance de esto, lo que tenemos que hacer. Estimamos esto y esto que necesitamos. Y obviamente establecemos un presupuesto. Ok, esto va a costar X. Ahora ese X se ha multiplicado por 3. Por todo lo que nos hemos encontrado. Y entonces empieza uno a tener contingencia. Ay, me encontré con eso. Ok, ¿qué vamos a hacer? Entonces establecemos un complemento al plan original. Eso porque nosotros no alcanzamos a ver hasta lo más profundo de lo que vamos a hacer. Problema que no tiene nuestro Dios. Dios conoce todo hasta lo más profundo. Entonces Él tiene el poder de hacer el plan completo y diseñar y preparar todas las cosas que va a necesitar para cumplir ese plan. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Yo mismo me voy a proveer de todo esto que necesito para poder cumplir el plan que hice. Y escuche esto, aún nos prepara a nosotros para que hagamos parte de eso. ¿Acaso no dice la Escritura que Él es el que pone el querer como el hacer? Cuando nuestro corazoncito se mueve, ay, yo quiero ayudar. ¿Por qué? Porque Dios te lo puso. Y entonces Él está poniendo en ti ese deseo porque Él quiere proveerse a través de ti de algo para que se haga lo que Él ha planeado hacer. Y entonces respondió Abraham a su hijo. Su hijo no veía el cordero. Así como en la ilustración que le acabo de hacer, nosotros no veíamos la magnitud de lo que teníamos que hacer. Y le preguntó a su papá: ¿dónde está el cordero? Como yo muchas veces le he tenido que preguntar al Señor: ¿y ahorita qué hago? ¿Cómo hago? Y entonces el Señor se provee de lo que necesita. Por eso Abraham dijo: Dios Jehová se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces eso en realidad nos empieza a abrir un poquito el esquema de que Dios no solamente provee dinero, Dios provee todo lo necesario. Vuelvo y se lo repito, Dios provee todo lo necesario. Y así como la semana pasada el Señor trajo una palabra que principalmente yo la necesitaba, y por lo que oí de muchos también la necesitaban. Hoy esta palabra es lo mismo. Esta palabra es el reflejo de todo lo que Dios ha hecho en mi vida en las últimas 2 semanas. ¿Y por qué se lo digo? Porque he tenido muchos días en donde literalmente no tengo fuerzas, como ya se los he mencionado. Y esto no se lo digo porque me estoy quejando, solo para que ayude a ilustrar lo que quiero decirle. Las jornadas que hemos tenido acá de 6 de la mañana a 12 de la noche a 1 de la mañana, todos los días. Y entonces vengo y hago ciertas cosas, limpio, llegan a las 7:30 los primeros, luego a las 10 llegan otras personas, luego después de las 5 de la tarde llegan otras personas que trabajan hasta tarde en la noche, y toda la jornada completa. Y cuando yo llego a casa, créame, no tengo ni nada de fuerzas, al punto de que cuando salgo por la puerta y me monto a mi auto, digo, no sé ni cómo voy a llegar a la casa. No porque tenga sueño, sino porque estoy tan cansado que ni veo. Y entonces en ese momento
hace 3 noches que estaba en esa misma situación, le digo al Señor: Señor, no tengo fuerzas. ¿Cómo voy a llegar a mi casa? Y sentí como el Señor me habló a mi corazón como con un susurro suave. Me dijo: pídeme y yo te daré fuerzas. Inmediatamente me acordé de este verso, Isaías capítulo 40 verso 29. Isaías capítulo 40 verso 29. Porque cuando hablamos de proveer hay un sinónimo: dar. Y fíjense lo que dice 40:29. Él da ¿qué? ¿Esfuerzo a quién? A mí. Él da esfuerzo al cansado y multiplica ¿qué? Mire eso. O sea, mire esto tan extraordinario que dice este verso. Porque si lo pensamos desde el punto de vista matemático, no tiene asidero. Porque no importa la cantidad que usted tenga, cualquier cantidad que usted multiplique por 0, ¿qué le va a dar? Pero Dios es el único que puede multiplicar por 0 y le da un resultado positivo. Porque Él dice: yo multiplico las fuerzas. Mire, no al que tiene un poquito, al que no tiene ninguna. Y así estaba yo. Y solo por la gracia y la misericordia de Dios llego a mi casa, me ducho, me acuesto y duermo 4 horas, 5 horas. Y cuando me despierto y creo que voy a despertar desencajado, con los huesos tronándome por todos lados, sin sentir que el cuerpo es mío, cuando me despierto es como si me hubieran reseteado completamente. Y vuelvo a tener fuerzas. Y vuelvo a aguantar jornadas de 18 horas. Ahora, esto no es para que usted lo repita. Estos son casos excepcionales. Pero a través de esto, cómo el Señor me empezó a enseñar acerca de esto. Y cuando yo meditaba en este verso 29, yo digo: wow, ¿cómo es verdad esto? Dios no solamente provee dinero, Dios provee fuerzas. Pero ¿sabe qué más provee el Señor? Dios provee gozo. Porque muchas veces he estado triste. Y no me da pena decirlo porque soy humano. Y en mis tristezas le he pedido al Señor: dame gozo. Me he decepcionado muchas veces. Y en medio de mi decepción le digo al Señor: Señor, provéeme paz. Me he enojado. Muchas veces me he enojado. Y en las últimas 2 semanas, muchas veces me he enojado. Pero le pido al Señor: dame paz. ¿Se acuerda que varias veces le he dicho: si usted le pide paciencia a Dios, ¿sabe qué le va a venir? Señor, dame paciencia, y me pone todas las pruebas para probar mi paciencia. Pero yo he descubierto y he vivido muy fuertemente en estas últimas 2 semanas a un Dios que provee. Un Dios que provee fuerzas, un Dios que provee gozo, un Dios que provee paz, un Dios que va a proveer todo lo necesario para que su plan se lleve a cabo. Todo. Es más, cuando hay cosas que traspasan nuestra capacidad física y aún espiritual, podemos ir a Dios y decir: Señor, envíame ayuda. Vámonos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14.
versículo 16. Juan 14, 16. Mire dónde está el proveedor ahí. Jesús está hablando y diciendo: y yo rogaré ¿a quién? Al Padre, y os dará o proveerá otro ¿qué? Ay, que hablamos del Consolador hace 2 semanas. ¿Cuál es la acción del Consolador en una vida? ¿Qué es consolar? Es dar un nuevo aire. Es esa ayuda extra que necesitamos cuando estamos teniendo en nuestra vida espiritual, digámoslo, un paro espiritual, o no sé cómo decirlo. Y entonces necesitamos una reanimación. Y ahí es donde viene el Consolador, a reanimarnos. Entonces dice: y yo rogaré al Padre y os proveerá o os dará otro Consolador. Y mire, para que esté con vosotros para siempre. Cuando cosas traspasan nuestras fuerzas físicas y espirituales, podemos decir: Señor, envíame ayuda. Es más, la ayuda está ahí lista para nosotros. Hace unas semanas atrás hablábamos acerca de esto. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando algo sucede en nuestras vidas? Y poníamos el ejemplo. ¿Qué es lo primero que hace usted cuando tiene dolor de cabeza? Vaya y se toma un analgésico. Lo primerito que usted piensa. Cuando nuestra primera opción debería ser ir a Dios. Y usted dirá: pero ¿para qué voy a molestar a Dios con algo tan pequeño? ¿Y es que acaso Dios estará tan ocupado para no atender a la oración de un justo? Usted y yo tenemos en Dios una fuente inagotable de provisión. Por eso deje de enmarcar a Dios solamente en el ámbito financiero. Dios puede proveerle dinero, claro que sí. Pero no limite a Dios solamente a eso, porque Dios es proveedor de todo lo que Él quiera proveer y que Él considera necesario para que su plan y propósito se lleve a cabo. Conozco testimonios, y en medio de nosotros hay testimonios de personas que sus matrimonios no estaban bien y que oraron y oraron y oraron y oraron y oraron y oraron para que su cónyuge cambiara. Y pasaron años, no días, no meses, años. Y no poquitos, muchos. Hasta que Dios trajo la provisión. Porque no podemos pensar de que ahí simplemente, Señor, mándame. Y entonces inmediatamente ya se abrió el cielo y bajó. Él da la provisión a su tiempo. Mateo capítulo 7, verso 7. Mateo 7, 7. Mire lo que dice: pedid y qué más, y se os dará. Pedid y se os proveerá. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vámonos al 14. Mismo capítulo, verso 14. Regresémonos al 11. Ok. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis proveer buenas dádivas o dar buenas dádivas a vuestros ¿qué? Hijos.
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a quienes? El Señor está dispuesto a proveer todo lo que le pidamos según su voluntad, no según nuestros caprichos, no según nuestros deseos, según su voluntad. Él va a proveer todo. Muy bien. Ahora regresémonos a Génesis 22:14 y miremos la segunda parte. 22:14 de Génesis. Porque dice la segunda parte: por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová que será provisto. ¿En dónde se da la provisión? En el monte de Jehová. ¿Qué representa el monte de Jehová? Cuando usted mira desde el punto de vista histórico, vamos a encontrar en la Biblia que diferentes montes, físicamente hablando, se consideraron montes de Jehová o montes de Dios. Para mencionarles simplemente algunos que muy seguramente los van a recordar: el monte Sinaí, en donde le fue entregada la ley a Moisés; el monte Carmelo, en donde el profeta Elías hizo una hazaña increíble, hizo descender fuego del cielo y degolló a todos los profetas de Baal, y fue algo bien memorable lo que sucedió ese día en el monte Carmelo. Pero también encontramos el monte de los olivos, pero también encontramos el monte Moría o Moriah. Y si regresamos en el capítulo 22, en los primeros 4 versos, vamos a leer lo que dice. Génesis 22, versos 1 al 4. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Verso 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, ¿tu qué? Tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de ¿qué? De Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Aquí hay muchas cosas muy interesantes que quiero que usted le ponga mucha atención. Primero, el monte Moriah está ubicado en el mismo lugar en donde 950 años más adelante estaba el Gólgota. ¿Y qué pasó en el Gólgota? Ahí donde crucificaron a Jesús. Pero el Moriah está ubicado en donde está asentada la ciudad de Jerusalén. Y aprendimos la semana anterior que Jerusalén representa al pueblo elegido por Dios. Y fíjense lo que está diciendo Abraham. Llamó a aquel lugar Jehová Jireh, porque hasta hoy se dice: en el monte de Jehová será provisto. ¿Y qué fue lo que sucedió en medio de este proceso? Ahorita leíamos el versículo 8, como Isaac le pregunta a su padre: ¿dónde está el cordero? Y su padre le responde: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Pero miramos lo que dice el verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mire, Moriah significa Dios es mi maestro. Aunque una variación de la raíz también significa visión. Pero en la esencia Moriah significa Dios es mi maestro. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Y aquí vamos aterrizando el mensaje. Lo que está sucediendo en el capítulo 22 es una parábola. Una parábola no solamente de lo que casi 1000 años adelante iba a suceder, sino también una parábola de lo que debe suceder en nuestras vidas. Porque ¿cómo se desarrolla esta parábola? Fíjense en esto. El Señor le habla en el capítulo 22, verso 1 y le dice: Abraham, quiero que me sacrifiques a Isaac, tu hijo. Fíjense, tu único. ¿Qué dice el famoso verso 16 de Juan capítulo 3? Que todos lo deben saber de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha provisto a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo que está sucediendo a través de Abraham es una señal de lo que 1000 años adelante o casi 1000 años adelante iba a suceder. Fíjense en estas figuras tan importantes. Iba Abraham, iba su hijo Isaac. ¿Qué iba cargando Isaac? ¿Qué iba cargando Jesús cuando iba al Gólgota? La cruz. ¿Y qué es lo que dice Marcos capítulo 8, verso 34? Un verso que hablábamos hace 2-3 semanas atrás. Marcos capítulo 8, verso 34. Porque esta es la prueba del discípulo. Fíjense muy bien en esto. Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: hay una verdad legua aquí, y es la prueba del discípulo en 4 etapas. Primero, si alguno quiere venir en pos de mí. 2, niéguese a sí mismo. 3, tome su cruz. 4, sígame. Esa es la prueba del discípulo. Ahora, si usted mira lo que dice Génesis 22, en el verso 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Y cómo lo probó? Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Porque eso es lo que está diciéndole en el capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, y él respondió: Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es decir, comienza a caminar tranquilo, en algún momento yo te diré: es aquí o es aquí. Pero hay una prueba. A donde vas, me vas a entregar tu hijo, tu único, a lo que más amas. Negarte a ti mismo. ¿Y cuál era la cruz? Todo el proceso, desde que salió de su casa hasta que llegó al monte. ¿O acaso no cree que fue un martirio para Abraham pensar todo ese camino? Voy a tener que matar a mi hijo. ¿Acaso no es algo muy difícil muchas veces para nosotros cuando estamos en procesos de prueba, cuando sentimos que las situaciones se vienen sobre nosotros, no sabemos qué hacer y sentimos como que estamos tan aprisionados, estamos atribulados en todo, como lo decía Pablo, y no sabemos qué hacer?
pero tenemos un Dios que provee salida para toda tribulación. Porque Dios se proveerá de todo lo necesario para cumplir su propósito en nuestras vidas. Entonces todo esto es una parábola. Y a donde lo quiero llevar es a dónde o qué es lo que representa más bien ese monte. Porque más allá de pensar en el lugar físico o geográfico, porque como se lo mencioné hace un rato, habían muchos montes que tomaron esa connotación de monte de Dios, pero geográficamente estaban en diferentes lugares. Por ejemplo, el Sinaí estaba completamente al sur, mientras que el Carmelo estaba al norte. Pero el Moriah estaba al noreste. Y así podemos encontrar diferentes montes que geográficamente estaban situados en diferentes lugares, pero que tomaron la connotación de monte de Dios, no por el lugar específico, sino por la manifestación de Dios en ese lugar específico. No sé si me doy a entender. A donde quiero llegar es que el monte de Dios no es un lugar. El monte de Dios es un estado espiritual al que usted y yo debemos llegar. El monte de Dios se traduce en síntesis como lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 7. Vámonos a Mateo 6:6. Mateo capítulo 6 verso 6. Porque el monte de Dios significa el lugar en donde yo me encuentro con Dios. ¿Y qué es lo que dice Mateo 6:6? Mas tú cuando ores, entra ¿en dónde? En tu monte. Sube a tu monte, que es tu aposento, es tu secreto, en donde te puedes encontrar con Dios y recibir de Él la provisión de lo que necesites. Necesitas sabiduría, pídasela a Dios, y dice la Escritura, Él te la va a dar en abundancia. Necesitas gozo, Él cambia el lamento en baile. Necesitas una dirección, Él provee la instrucción y sana sabiduría a los rectos. Necesitas pan, pues Él provee pan en abundancia. Dios provee todo lo que usted y yo necesitamos, pero tenemos que ir al monte. Y fíjense cómo es de curioso que todas las cosas que nosotros necesitamos de alguna manera nos implican desplazarnos, ¿o no? A ver, está usted en su cama viendo televisión y tiene sed, quiere agua, tiene que levantarse y desplazarse a la cocina para ir por agua, ¿o no? O tiene ganas de una hamburguesa doble carne, doble queso, y tiene que salir de su casa, tomar su vehículo y conducir a donde vendan esa hamburguesa que a usted le gusta para poder tener esa provisión. Todo lo que deseamos necesita o implica un desplazamiento. Espiritualmente, todo lo que usted y yo necesitamos implica que vamos al monte, al secreto, al aposento, en donde Dios conoce a los que son de su pueblo, a los que son Jerusalén, a los que van al monte de Sión. Ahí es donde Dios nos conoce. Y cuando usted va a ese secreto y le dice: Señor, necesito paz, me pasa esto, esto y esto, y esto me está quitando la paz, dame paz. Cuando usted va a ese secreto, el Señor provee la paz. Y le hago énfasis en lo espiritual porque le hemos dado tanta importancia a lo natural, y lo natural va y viene. Si una cosa me ha enseñado Dios a mí es que en términos financieros el dinero va y viene. Hoy tenemos, mañana quién sabe. Si mi esperanza está puesta en el dinero, pues mi esperanza es muy fluctuante, porque a veces voy a tener más, a veces voy a tener menos. Si mi estado de ánimo va de acuerdo a el valor o el balance de mi cuenta bancaria, también estamos fluctuando muchísimo. Y es bien fácil entonces saber cuándo usted tenga dinero, porque lo voy a ver bien feliz.
Y también voy a saber cuándo no tiene dinero, porque lo voy a ver bien triste. No podemos dejar que estas cosas gobiernen nuestro estado de ánimo, porque en Dios tenemos una fuente inagotable de provisión de todo lo que necesitemos. Y cuando digo de todo, es de todo. Usted de pronto, es un escenario muy común, usted le dice: Señor, necesito dinero. Pero usted ya se imaginó cómo quiere el dinero. Usted quiere mañana despertarse, abrir la aplicación de su banco y ver que tiene un saldo. Wow, me apareció dinero en mi cuenta. Y esa es la forma que usted siente, quiere que Dios le provea dinero. Pero usted le dice: Señor, provéeme dinero. Tú sabes que necesito dinero. Y al rato te hablan y te dicen: hey, te estoy buscando porque necesito que me hagas un trabajo. Ay, no, es que estoy muy cansado. Le pediste a Dios dinero. Te lo está proveyendo, pero tienes que ganártelo. Señor, necesito gozo. Y entonces pensamos que el gozo simplemente, ay, ya va a venir de una vez. Tengo que decidir también cambiar mi actitud frente a las circunstancias que me están causando tristeza, dolor o amargura. El Señor provee. Y muchas veces Él tiene las manos así abiertas para entregarnos lo que nos está ofreciendo, y nosotros estamos así manicruzados, esperando a ver si Él nos da, cuando Él ya tiene sus manos extendidas y está esperando que nosotros también extendamos las manos para recibir de Él. Pero ¿en dónde es que Dios provee? En el monte. En el monte de Jehová será ¿qué? Provisto. ¿Y sabe por qué? Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 32. Y ya vamos terminando. Romanos capítulo 8, verso 32. Romanos capítulo 8, verso 32. Fíjense esto: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él qué? ¿Algunas cosas? Todas las cosas. Si algo necesita un hijo de Dios, no es nada físico, no es nada natural. El Hijo de Dios necesita la revelación que viene de lo alto. Porque cuando usted recibe una revelación, usted recibe un tesoro incalculable de valor. El que no escatimó a su propio Hijo. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Abraham? Su Hijo. Y solamente se lo quiero leer. Mismo capítulo de Génesis 22, versículo 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dele la gloria a Dios. Porque estuvo dispuesto a ir al monte y obedecer a la voz de Dios. Es en el monte en donde se manifiesta la voz para aquellos que buscan ese crecimiento espiritual.
Termino con este último verso, y que fue el verso que más me impactó. Zacarías capítulo 8, verso 3. Zacarías capítulo 8, verso número 3. Zacarías capítulo 8, verso número 3. Mire lo que dice esto. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Recuerde, Sión y Jerusalén lo mismo. Jerusalén representa al pueblo de Dios. Y Jerusalén será o se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Dice la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. Y sabe que la santidad es la fase número 4 del proceso de limpieza que Dios hace en nosotros. Va a encontrar en Daniel capítulo 12, versículo 10, que dice: muchos serán emblanquecidos, limpios, 1, emblanquecidos, 2, purificados, 3. Y luego en Efesios 5, 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando usted y yo somos probados como discípulos, es decir, venimos en pos de Jesús, nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz y lo seguimos, en medio de todas esas etapas el Señor nos está limpiando, emblanqueciendo, purificando y santificando. Y es un proceso cíclico. Entienda esto: si alguno quiere venir en pos de mí, porque Dios no obliga a nadie, es una actitud de mi voluntad. Entonces, si yo quiero que Dios sea mi maestro, que yo sea un discípulo de Dios, o yo quiero ser un discípulo de Dios, yo tengo que entender esto: que voy a ir en pos de Él, que me tengo que negar a mí mismo, que voy a tener que cargar mi cruz para poderlo seguir. Y en medio de todo ese proceso Él me está limpiando, emblanqueciendo, purificando y santificando, porque el monte de Jehová de los ejércitos será llamado también monte de santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Qué bueno que podamos escuchar la voz de Dios, maravilloso. Pero qué increíble será poder ver a Dios, conocer a Dios en toda la magnitud de lo que Él es. Entonces, Jireh no es el que provee dinero, no es un banco que presta 0 interés, es mucho más. Y yo quiero con todo mi corazón que así como yo he experimentado esto, usted lo pueda experimentar. Que usted experimente al Dios que provee salud, al Dios que provee pan, al Dios que provee gozo, al Dios que provee paz, al Dios que provee sabiduría, al Dios que provee todo lo que sea necesario para que se cumpla su plan. Amén. Póngase de pie.
¿Qué tal si ahí donde usted está cierra sus ojos por un instante? Y medite por un momento en todo esto. ¿Qué te hace falta? ¿Qué crees que necesitas? Porque en este momento este lugar se convierte en el monte de Dios, a donde tú te has acercado para recibir provisión. Y viniste hasta aquí. Muchos de ustedes de partes distantes, porque había una necesidad en tu corazón y estabas convencido de que había una provisión de Dios para ti hoy. Por eso dice la palabra: si ustedes siendo malos saben dar o proveer buenas cosas para sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. En este lugar hay hoy una provisión especial para ti. Yo no sé qué sea lo que necesites. Tú puedes decir que necesitas paz, o necesitas gozo, o necesitas provisión económica, o necesitas sabiduría. Necesitas una palabra que te ayude en algún problema que estás experimentando. Necesitas un abrazo, sentir ese abrazo de tu papá Dios. Yo no sé cuál sea tu provisión o la necesidad de provisión que tú tengas hoy, pero estás en el monte de Dios. Y te puedo decir con la fe suficiente de que el Espíritu de Dios está aquí, con sus manos abiertas para entregarte provisión de acuerdo a tu necesidad. No te vas a ir de este lugar sin esa provisión, si así lo quieres. Ahí está el Señor obrando en tu corazón, en tu mente. Quizás estás pasando problemas y le estás pidiendo al Señor que te dé una solución. El Señor dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Si hay una necesidad muy profunda en tu ser que necesita provisión, recibe esto: este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Pero fíjate en este otro, muy conocido, pero bien poderoso. No importa cuál sea tu necesidad hoy, el Señor dice lo siguiente: Jehová es tu pastor, nada te faltará. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Va a haber provisión de Dios para ti si escuchas su voz. Porque si Él es tu pastor, debes escuchar su voz y nada te va a faltar. No importa qué tan densas sean las tinieblas que estén a tu alrededor, la luz va a ser la provisión que Él te va a dar.
No importa qué tan cansado o cansada te encuentres, el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No importa qué situaciones te irriten, te enojen, el Señor te va a dar la capacidad de sobreponerte a todas estas cosas. No importa qué cosas sientas que te están deteniendo, que no te dejan avanzar. Quizás hay ciertas cosas en tu corazón o en tu temperamento o en tu personalidad que dices, es que yo siento que no puedo vencer ciertas cosas. El Señor tiene una provisión para eso. Pero todo aquel que pide, recibe. Pídele al Señor y Él te va a dar provisión. Gracias te doy, Señor. Yo te pido que selles esta palabra en el corazón de tu pueblo hoy, y que sea una palabra que, más allá de ser información a nuestra mente, se convierta en vida en cada uno de nosotros. Que podamos experimentar a Jireh, Jehová Jireh, el proveedor, el que se provee para que su plan se cumpla. Señor, que cada uno de nosotros podamos experimentar tu provisión en diferentes ámbitos y podamos dar testimonio de que tú nunca nos vas a dejar avergonzados, sino que a tu tiempo y a tu forma traerás esa provisión. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por tu hermosa presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.